Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que le persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Seríamos capaces de orar por ese esposo infiel, ese hijo desagradecido, esa esposa insatisfecha, ese padre que nos abandonó, esa madre que no nos cuidó? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Es lo que Jesús nos dice hoy. Pensamos muchas veces en enemigos como personas con las que nunca hablamos o por las que sentimos un odio profundo. A veces resulta que no necesariamente guardamos ese tipo de odio hacia alguien, pero sí rencor y resentimiento hacia nuestra familia por algo que hicieron o dejaron de hacer y causó o aún causa dolor. Cuando hay algo que está impidiendo que ames completamente, como los reclamos, el resentimiento, el rencor o cosas que nos incomodan y guardamos hacia alguien, allí se está gestando en el fondo una enemistad. Hoy el Señor nos hace 3 llamados a partir de este Evangelio. Primero, ora por tus enemigos. Segundo, ama a tus enemigos. Tercero, imita al Señor. Primero, ora por tus enemigos. Si estás escuchando este Evangelio es porque quieres aprender qué pide Dios de ti en tu vida cotidiana. Cuando estás atravesando una situación difícil con alguien, solemos pensar que es el otro el que tiene que hacer algo y no nosotros. Aquí Dios no nos dice hoy, esperemos a que el enemigo cambie y cuando eso pase, oremos por él y lo amamos. Aquí Dios nos está queriendo decir que cuando hay una enemistad, yo estoy llamada a orar por esa persona y esa situación. Si estamos teniendo dificultades con nuestros hijos o pareja, el orgullo nos lleva a actuar con desprecio hacia esa persona. Dios nos llama a orar por ellos, pero si nos cuesta hacer esto, entonces oremos por nosotros mismos para que tengamos la capacidad de orar por esta persona que nos causó la afrenta. En nuestras fuerzas no podemos solos. Teresa sacó adelante a sus hijos sola. Su esposo se fue con otra mujer y ella sufrió mucho tratando de alimentar a sus 4 hijos. Salía todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, dejando a sus hijos en una guardería, en la que ella años después se dio cuenta que sufrían maltrato, pero eran amenazados para que no contaran nada a su mamá. Trabajando en casas de familia, haciendo aseo más de una vez, fue humillada. Vivió en un barrio muy humilde, porque solo allí le alcanzaba para pagar un arrendamiento. Sus hijos permanecían expuestos a situaciones de riesgo. Habían riñas constantes en el barrio y ella sentía mucho temor de caminar hasta su casa en las noches. Aunque constantemente llamaba a su esposo para que le ayudara económicamente, él siempre decía que no tenía dinero. Sin embargo, Teresa sabía que no era cierto, sufriendo incluso humillaciones por parte de la nueva pareja de su esposo. Sus hijos más de una noche la escucharon llorar y se daban cuenta del dolor de su madre. Pasaron los años. Teresa consiguió un trabajo estable en un banco haciendo aseo. Logró ubicarse en otro vecindario más seguro para sus hijos y a pesar de todo el sufrimiento siempre les dijo a ellos que no debían odiar a su padre y que siempre debían tratarlo con respeto, porque Dios nos dice que debemos honrar a padre y madre sin ninguna condición. Ya estando sus hijos grandes, su ex esposo se había separado de la mujer con la que estaba y ahora vivía solo en un cuarto en otra ciudad. Todo el dinero que tuvo se les fumó en licor y en mujeres. Ahora se encontraba gravemente enfermo. Una de sus hijas, atendiendo las enseñanzas de Dios a través de su mamá, cuando se dio cuenta, intentó hacerse cargo de él.
Sin embargo, ella debía trabajar y su padre permanecía mucho tiempo solo requiriendo cuidados especiales. Aunque Teresa aún recordaba con dolor todo lo que había vivido a causa del abandono de su esposo, oraba por él y por su salud. Le pedía a Dios que le permitiera recuperarse para enmendar de alguna forma todos los errores que había cometido con sus hijos, pero también empezó a orar por ella misma para que le ayudara a perdonarle. Segundo, ama a tus enemigos. ¿Y qué significa esto? Orar es un paso, y muy importante porque a través de la oración Dios te sensibiliza a ti frente a la otra persona, y aparte de orar, el Señor te llama a amar. El Señor es un Padre bueno que hace llover sobre justos y pecadores, y Él es un ejemplo vivo de amor, que se entregó en la cruz por nosotros y amó hasta el extremo. En el Evangelio de Lucas, el Señor dice: haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Sentir compasión por el indefenso es fácil, pero por el orgulloso, el que hiere, no tanto. Aquí no es ojo por ojo ni diente por diente. Aquí es, como lo dicen Romanos, no pagues mal por mal, sino más bien procura lo bueno a todos los hombres. También en su palabra dice: la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Normalmente, cuando tienes un disgusto con tu pareja, ¿dejas de cocinarle? El Señor te dice que no pagues mal por mal, sino antes al contrario, prepararle la mejor comida. Tu esposo se fue de la casa y tú normalmente te encargas de que tus hijos se enteren de todo lo malo que ha hecho. Empieza a decirle a tus hijos que lo respeten y que no lo odien. Tu esposa deja de hablarte porque se enojó contigo, síguele hablando y busca la reconciliación y la comunicación. Este paso implica incomodarte y renunciar a tu orgullo. Pero solos no somos capaces. Necesitamos la ayuda de Dios, porque a veces hay mucho resentimiento que no nos deja soltar. No demos ningún paso sin antes en oración pedirle al Señor fortaleza. También porque en el proceso de amar a nuestros enemigos no podemos tener la expectativa de que nuestro buen gesto vaya a ser bien recibido, porque no siempre va a ser así. Y debemos pedir paciencia para que cuando queramos amar en medio de la enemistad, si no nos tratan bien de vuelta, sigamos siendo firmes amando. Teresa veía que su hija estaba exhausta. Entre el trabajo y cuidar a su papá, y adicionalmente vivían en un cuarto piso y no había ascensor. Para su padre era una tortura subir y bajar escaleras. Teresa pensaba que no podía hacer nada. ¿Recibirlo en su casa? ¿Después de todo lo que hizo? Un día escuchó en el Evangelio acerca del amor a los enemigos, a aquellos que nos han causado dolor. Y de inmediato pensó en su esposo. Orar por él era fácil, pero ¿a qué se refería Jesús con amarlo? Ya no podía amarlo, por lo menos no como cuando se casaron. Lo que ella aún no entendía es que el amor que requería Dios de Teresa iba más allá de lo que era cómodo para ella. Teresa sabía que había sembrado en sus hijos el respeto por su padre y lo veía en el gesto de su hija al haberlo recogido de ese cuarto en el que estaba solo. Pero ahora Dios llevó a Teresa a otro nivel de amor, al amor inmerecido y misericordioso que Dios nos da, pero que a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto. Entonces tomó una decisión y le dijo a su hija que ella cuidaría de su papá. Teresa iba a recibir a su ex esposo en su casa. Como pudo, le consiguió una cama especial y una silla de ruedas. Lo alimentaba, con ayuda de sus hijos lo bañaba y lo llevaban a citas médicas. Así pasaron 2 meses. Su enfermedad poco a poco lo consumía, y el cansancio a Teresa y a sus hijos también. Era muy frecuente que él se quejara y a veces gritara en medio del dolor o les gritara cuando ellos intentaban darle algo de comer. Cuando la paciencia de Teresa estaba al borde del límite, iba a su altar. Allí cerraba un momento los ojos y le pedía paciencia al Señor. Allí miraba la cruz y pensaba que los dolores por los que estaba pasando su esposo debían ser insoportables. Allí, en ese espacio, renovaba el amar a ese enemigo con misericordia, con un amor que no merecía. Allí recordaba también cómo Jesús la amaba con esa misma misericordia. Tercero, imita al Señor. En su palabra el Señor dice: sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Y esa perfección del Señor se ve en su trato con nosotros. También su palabra dice: sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. El ser humano tiende a ver la falta del otro gravísima,
pero esa misma falta en sí mismo la ve pequeña y pide que sea tratado con comprensión y misericordia. Dios es amor, aunque en medio de su amor también nos corrige. En esta situación que estamos viviendo con algún familiar o incluso en el trabajo, preguntémonos, ¿qué actitud pide Dios de mí en esta situación? Nuestro orgullo y dolor nos lleva a tratar de hacer valer nuestra dignidad con el enojo y la ley del ojo por ojo. Si Dios, siendo Dios, no nos trata como merecen nuestros pecados, Él hoy nos llama a tratar a los demás con la misma compasión. ¿Qué haría Dios contigo en este caso si tú fuiste quien causó el problema o la herida? Pidamos en oración que nos enseñe esa respuesta desde su ternura, sabiduría y amor. Esta enseñanza va contra lo que el mundo nos quiere enseñar hoy. Es el nivel más alto del amor, ese amor de Dios. Teresa llamó al sacerdote después de preguntarle a su ex esposo si él estaba de acuerdo. Le confesó y posteriormente recibió la comunión. Ese día, después de la confesión, él le pidió perdón a ella y a sus hijos por el abandono, la indiferencia, por no haber estado cuando más lo necesitaban, por el vicio del licor con el que tanto luchó. Allí, en esa cama, con la piel pegada a los huesos, casi desnudo, vulnerable, estaba este hombre que un día se fue, que causó dolor y sufrimiento con su ausencia, que odiaba a su propio padre por haberlo dejado y del que repitió la misma historia. El que abandonó, allí fue recogido, perdonado y amado por su familia. Al otro día, después de recibir los santos óleos, murió. Allí, no solo Teresa, sino sus hijos imitaron el amor y la compasión que el Señor nos da, dando un amor tal vez inmerecido, pero también honrando a ese Padre, a ese enemigo tan difícil de amar. No solo lo amaron, sino que le dieron el regalo del perdón. Si Dios perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿podría el Señor perdonarnos todo? Si hoy estás teniendo una dificultad con un hijo, con tu pareja, con tus padres o hermanos, el hecho de que se esté gestando en tu corazón un sentimiento de rabia o resentimiento hacia ellos va generando enemistad. Dios te llama a orar por ellos y por ti y tu actitud, a amarlos y haciendo ambas a imitar a tu Padre del cielo. Si hoy esa persona contra la que tienes resentimiento falleciera, ¿crees que valdría la pena el orgullo que sientes ahora? Oración. Amado Padre, hoy me llamas a algo que puede resultar difícil, a orar por mis enemigos, a amarlos y a imitarte, Señor. Te pido que me ayudes y me guíes, que me des la fuerza para renunciar a mi orgullo y que el amor en mi familia prevalezca. Dame la fortaleza para hacer vida esta palabra. Perdóname por el rencor o resentimiento que podría estar guardando hacia mi esposo o esposa, hijos, padres, hermanos. Si probablemente me lastimaron y yo también he lastimado, ayúdame a orar por ellos y por mí, porque todos necesitamos de ti y de tu sanación. Ayúdame a amarlos, aunque amándolos siga recibiendo su indiferencia. Enséñame a imitarte, Señor, en amor y compasión. Me comprometo contigo, Señor, a poner esta situación en tus manos y a amar más allá de mi zona de comodidad. Dame tu fuerza e inúndame con tu espíritu en esta situación para buscar la reconciliación. Gracias, amado Padre, por tu mensaje de amor hoy. Amén. Si consideras que la palabra de Dios puede ayudar a muchas familias a través de este evangelio, sé emisario del Señor compartiendo este mensaje y únete a la causa de Dios y a nuestra causa por la restauración de las familias. Dios bendiga a los tuyos y te bendiga a ti.